Hola, feliz día, estimados amigos. Espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés y que todo te vaya fantástico. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, por supuesto, y que todo te esté yendo de verdad de la mejor manera posible. Hoy vamos a tener una charla, una conversación. Me gusta más hoy un modo más, digamos, eh, más amistoso, más amigo, más cercano. Sin Lleva la preparación de siempre, por supuesto, su guión, tal, para mantener un hilo, pero me voy a voy a partir de dos experiencias recientes y un anuncio también, una actualización, aparte pues de nuestro patrocinante más importante, Plasfull, que es una empresa alemana que lucha contra la contaminación del plástico, es un negocio excelente que promete unas ganancias muy importantes. Es un proyecto en el que yo personalmente me estoy involucrado y me encanta, me parece que limpiar el medio ambiente es una de las labores más importantes y más interesantes que puede hacer una empresa, una organización con fines de lucro, de utilidad. Y tenemos allí en Plasfull, tenemos tres plantas, una planta de paletización de plástico, que lo recicla y lo convierte en pellets. Tenemos una planta de producción de biocombustible, de momento diésel, que le añade un módulo adicional al anterior para producir a través de pirólisis diésel para maquinarias y motores industriales, maquinarias estacionarias, motores industriales, plantas eléctricas, plantas de secado de granos, calefacción, en fin. Y tenemos una tercera planta, una planta de producción de biomasa o de aprovechamiento de biomasa para generar también biogás, ¿ya? Pero esto ya es una planta de ciertas dimensiones, ¿no? Mucho más grande. Las otras dos plantas anteriores tienen el concepto particular de que están montadas en containers de tal forma de que pueden trasladarse rápido y fácilmente a diferentes localizaciones donde hay yacimientos, porque para nosotros conceptualizamos que los yacimientos de plástico son una mina y una mina enorme. Estoy preparando un programa para exponer detalladamente este proyecto y este problema y nuestra solución. Porque estamos viendo que eh, hay eh, eh, hay ciertos organismos que prometen luchar contra el medio ambiente e interesarse por ello, parecen más bien refractarios a la solución del problema que nosotros aportamos. No estamos claros pues, qué causa esto, pero está haciendo de esta manera. Muy bien. Hoy es día 8 de octubre del 2025, son las 9 de la mañana, 9:37 para ser exacto. Transmito desde Alemania. El compás financiero sale por Washington TV y mi canal de YouTube. Washington TV es la televisión del futuro, el futuro de hoy, y sale desde Estados Unidos, desde el estado de Virginia, muy cerca de Washington, D.C. Bien, pronto vienen más patrocinantes a esta emisión, el servicio de hosting y otros interesantes servicios que les hablaré de ellos también. Fíjate, en estos días tuve yo dos experiencias interesantes. En un foro eh, estoy criticando el proyecto Venezuela o de Venezuela, del gobierno electo por elecciones directas. Ojo, este espacio no deja de ser un espacio de finanzas personales. Sin embargo, hay que hablar y referirnos al entorno en el que opera las finanzas personales, que es el gobierno, la situación país. Por ello me voy a detener en esto y es bastante importante porque
Supuestamente Venezuela ha sido la justificación o el pretexto o la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha instalado buques de guerra y ha desplegado todo un dispositivo en las aguas del Caribe, el Caribe Sur, específicamente cerca, en aguas internacionales, pero cerca de las costas venezolanas. Y entonces yo considero que el tema de Venezuela, que ha ocasionado la emigración, entre las cuales me incluyo, de 8 millones de personas, venezolanos o personas de doble nacionalidad, como es mi caso, y de mis hijos, y mi esposo también, eh, también ha ocasionado que otros se tienen que quedar allí, como son familiares míos, que todavía permanecen allá y no han podido salir, no hemos podido extraer, por diferentes razones, básicamente razones de carácter financiero. Y eh, entonces tengo estas dos experiencias. Una experiencia, critico en un foro el plan y refiero eh, a la señora Machado en particular, eh, la critico fuertemente y en mi opinión yo pienso que es un proyecto que no debe ser, sobre el cual no debemos depositar confianza. Como tampoco debimos haber depositado confianza en los anteriores candidatos y personas opositoras, a las cuales yo aclaré en su momento en las diferentes reuniones que yo tenía y en los diferentes organismos de carácter político, de los cuales yo fui parte y cofundé un partido político en el estado Bolívar, donde yo vivía, que sigue llamándose Gente por el Progreso, ¿no? Es un partido conformado básicamente por empresarios y emprendedores, fundado pues, ¿no? Por nosotros, muchos empresarios y emprendedores en su mayoría, y que pretendía ser un partido de quinta generación. Hoy en día ese proyecto también se ve modificado por uno de los cofundadores, ¿no? Y luego hablaremos al respecto. Y luego, hablando con un amigo, al cual le tengo un cariño particular, porque es una persona muy emprendedora también, padre de familia, eh, indudablemente por respeto voy a dar sus nombres y sus identidades, pero es importante, considero yo que es importante hacer reflexión, porque yo le decía a este amigo, mira, entre una conversación donde yo le hacía ciertos análisis, ¿verdad? Y entre estos análisis le decía que, incluyendo cuando converso con un primo hermano mío que vive en España, le digo, el plan que tiene aparentemente Estados Unidos presentado como un proyecto de defensa de la soberanía norteamericana y de lucha contra el sistema venezolano por razones de carácter de exportación habiendo convertido a Venezuela en una plataforma de exportación y de tráfico de drogas y tal. Yo les digo a ellos lo siguiente, ¿no? Suelo de repetirles esto. Número uno, la señora Machado no es una persona de fiar. El señor González Urrutia tampoco es una persona de fiar digna de, de tentar la presidencia de la República, incapaz de enfrentarse con esta gente que está dirigiendo un sistema que usurpa el poder en Venezuela. Y ya voy a aclarar los términos que estoy utilizando. Y tercero, la operación que hace Estados Unidos no tiene la finalidad de proteger su soberanía nacional, ni tampoco luchar contra el tráfico de drogas atribuido al gobierno venezolano. Y tercero, le decía yo a este amigo mío, que fue la última conversación, que es un tema fuerte, yo sé que es una expresión muy fuerte, tú no tienes, le decía yo, tú no tienes un país al cual volver. Yo no tengo un país al cual volver. Y voy a empezar por este último tema, no solamente porque está más fresco, sino porque en mi opinión es la verdad y en mi opinión debe ser manejado de esta manera. Y voy a explicar por qué. Inclusive tenía el trasfondo de otras experiencias políticas de carácter
traumáticos para poblaciones como el caso de Biafra, como el caso actual en Israel también, en Palestina y otros casos muy recientes. Yo debo recordar que yo soy hijo de un inmigrante, de varios, perdón, de varios inmigrantes españoles, porque mis dos familias son de origen español, como la mayoría de los venezolanos. Aunque el trabajo y la maestría en la manipulación de los canales de la percepción del ciudadano venezolano cuando el señor Chávez era candidato y después cuando fue presidente, porque él recibió un entrenamiento muy interesante, muy importante, cuyo entrenador y coach yo conocí, fue mi coach, y me separé de él al enterarme de que él fue el que entrenó a Chávez, por razones de carácter ético, porque cuando uno es coach, cuando uno aprende programación neurolingüística, cuando uno es publicista, es decir, se convierte en un experto, en un profesional del manejo de los canales de percepción, de la gestión o manipulación de la percepción de las personas. Uno tiene que ser, primero, cuando coach tú haces un juramento de ético, de no manipular a la gente. Número dos, como publicista, el código deontológico también te impone que tú no manipules la percepción de las personas en el sentido de causarles un perjuicio. Indudablemente, uno como publicista eh, diseña y crea mensajes y como experto en mercadeo también dispone y crea dispositivos de carácter comercial, de distribución, de precios, de diseño de un discurso de la marca o de una marca o de una marquilla de productos, ¿verdad? Para atribuirle o dotarlos de una personalidad para que haya conexión con las personas y motivarlas a comprar, para que haya y esa motivación de compras tiene que basarse necesariamente en ganchos o en enganches emocionales. ¿Por qué? Porque científicamente está demostrado que las personas no toman decisiones de compra a modo racional, ni tampoco la mayoría toma decisiones de inversión por la vía racional, sino por vías emocionales. Es decir, son reacciones. ¿Ok? Entonces uno como publicista que asume, que firma un contrato con una organización, la cual uno le asegura y le dice, bueno, yo te voy a vender a cambio de unas utilidades, tanto para mí como para el dueño de la marca, el dueño del negocio, los accionistas, los que llamamos los stakeholders, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar una tecnología de comunicación, ¿verdad? Fundamentada o basada en herramientas y en elementos de carácter científico para poder hacer la planificación, la estrategia y la medición o el control de los resultados y poder decir contra el contrato que uno firma como publicista, bien sea como empleado, bien sea como asesor externo, ¿verdad? Estos fueron los resultados que tú me pediste, que se listan en el contrato, y estos son los resultados que mi gestión te ha entregado. Por lo tanto, yo he cumplido y he cumplido en tal grado. Entonces, por favor, merezco mi pago, merezco mis comisiones, merezco mi bono, merezco mi cheque de honorario. Porque es una relación contractual. ¿Qué es un contrato? Un contrato es una promesa de alguien que le dice al contratante, al que paga, yo te prometo este resultado, yo te prometo esta solución a cambio de esta cifra de dinero. En tanto tiempo entregado en esta ubicación. Eso es un contrato. Entonces, una vez cumplido la promesa, se obliga a la parte contratante a pagar o a pagar el resto. Normalmente uno hace esto con un anticipo inclusive,
se solicita un anticipo para pagar gastos de operación, ¿verdad? Y para ir con el cliente en la promesa y darle y esperar que el contratante tenga, o el cliente, básicamente tenga resultados y te pueda pagar, porque él te va a pagar de sus resultados. Pretender que te pague de otra manera o de otra fuente es una fantasía que no nadie va a cumplir, no es lógico. Muy bien, y ahí es donde está, y por eso tú pues te haces profesional para poder prometer resultados. Aquí no hay ninguna diferencia con cualquier otra profesión, con un ingeniero, con un médico, con un abogado, absolutamente. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces aclaro esto. Yo le digo a este amigo, le digo, oye, Juan, tú no tienes un país al cual regresar. Yo no tengo un país al cual regresar. No existe el país al cual volver. Y esto de hablar de reconstrucción o de rescate de Venezuela, bueno, me parece una tontería plantearse objetivos estratégicos en estos términos, por una razón muy sencilla. El régimen de Venezuela, antes de la aparición del señor Chávez en la vida política, era un régimen de carácter socialista, de Estado paternalista, que expropiaba la iniciativa privada. ¿Cuál es la prueba para yo afirmar esto? Bueno, la prueba es esta. La constitución que rigió Venezuela después de la instauración de la democracia, después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, al cual se le atribuye, por cierto, erróneamente, el logro de una serie de, de proyectos, de culminación de proyectos de carácter de infraestructura, seguridad ciudadana, seguridad del Estado y la Nación, infraestructura básica pública, hospitales y medios de educación y de sostenimiento de la salud, ¿verdad? Digo erróneamente porque en realidad el señor lo que hizo fue completar lo que la democracia previa a él inició. Pero el marketing que le a terminó haciéndole daño y fue lo que Chávez se roba a través de este ejercicio que yo les estaba explicando de manipulación de la percepción del ciudadano, ¿verdad? Eh, es, Se roba esos logros y los asume él. Hablo de Marcos Pérez Jiménez. Y luego Chávez, por ser militar, él dice, bueno, los militares son los que construyen, los militares son los que hacen, los militares son los que logran consolidar los proyectos estratégicos. Y como yo soy militar, yo voy a lograr consolidar el proyecto que te presento. ¿Cuál es el proyecto que te presento? Reivindicaciones sociales. Básicamente, rescate del ingreso, eh, eh, del sueldo y del ingreso del ciudadano, eliminación de la corrupción, persecución y eliminación de políticos y de políticas que iban contra el ciudadano. Ojo, este señor en este momento, en este punto que yo estoy relatando de la historia, en esta parte de la historia, tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Yo sé que muchos van a decir, este es chavista. No, yo no soy chavista. Soy oponente al chavismo, lo detesto y lo odio, para que no quede ninguna duda al respecto. Y ya voy a explicar por qué digo estas tres palabras. Porque todo lo que estoy diciendo tiene un propósito y tiene un sentido. Y adelanto, es el uso correcto y adecuado del significado de las palabras. Porque una de las cosas que han sucedido, no solamente en Venezuela, lo vemos en Europa en general, y también se está viendo en Estados Unidos, no con el señor Trump, solo que este hombre ha abusado, ha llevado esto al extremo, pero ojo, estamos hablando de Venezuela. Se ha tergiversado el significado de las palabras y se está recurriendo, se está usando lo que conocemos como neolenguaje. ¿Qué es el neolenguaje? El neolenguaje es el uso tergiversado del significado de palabras y de expresiones o sintaxis del idioma y de modos de hablar. Entonces, pues
cuando están diciendo una cosa, en realidad te están diciendo otra, con el propósito de enviar un mensaje confuso, un mensaje difuso y, y manejar, gestionar un mensaje distinto del que las palabras están queriendo, eh, normalmente se utiliza. Hay una palabra que define claramente esto, pero en este momento se me ha escapado y ya la voy a, te aseguro que la voy a rescatar. Pero bueno, cuando me llegue esa palabra de rescate, yo te voy a, te lo voy a, te la voy a decir. Eh, bueno, la palabra significa que cuando, el significado de esa palabra es que cuando se dice algo que tiene doble significado o más de una interpretación. Es el concepto que estoy buscando en la memoria. Porque en realidad se me va así porque estoy trabajando a nivel de significado, a nivel de mensajes. Estoy trabajando a nivel de la ingeniería, que es la que permite y ha permitido montar y desfigurar las cosas. Y está creando una experiencia no solamente en Venezuela a principios de los 90, sino ahora en otros países occidentales a lo largo de este siglo XXI. Um, bien, entonces yo le digo a Juan, oye Juan, no tenemos, como le decía yo, un país al cual volver. Entonces Juan, al rato, en ese momento se molesta, me manifiesta incomodidad con lo que yo estoy diciendo, me dice prácticamente, Ricardo, tú estás exagerado, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Tú, por qué lo dices? Tal, tal. Y después al rato me envía un mensaje donde me dice, yo sí tengo un país al cual volver, no sé tú, pero yo sí tengo. Yo no le contesté a Juan porque la idea no es dañar la relación, yo aprecio más la relación, e inclusive tener razón. Yo, en aras de rescatar o de sostener, mantener una relación amistosa y de aprecio y de cariño con alguien, yo a veces prefiero inclusive callar. ¿No? Porque si lo que voy a decir no es mejor que el silencio, entonces yo callo. Y esta también es una de las razones por las cuales a veces eh, usted ve que hay intermitencia en la emisión de los espacios del compás financiero, porque a veces, pues, durante el desarrollo de un evento que no termina de consolidarse, a veces es mejor observar y callar y esperar, digamos, que el polvo asiente para poder hacer una interpretación de él. Porque una de las cosas, una de las misiones, o un aspecto de la misión que yo me he planteado con el compás financiero es, como su eslogan lo dice, para saber dónde estamos y hacia dónde ir y qué opciones tenemos. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás, imagínate tú que tú caes de pronto, por alguna razón, te encuentras en una zona donde que tú no conoces. Tienes alimentos limitados, solamente tienes un compás, un cuchillo, unas provisiones de alimentos limitadas y sabes que la provisión de calorías donde tú estás y estás en un entorno húmedo y frío es limitada. Entonces tienes que explotar todos los recursos que te provee la zona y aprovechar lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Tu mente, tus conocimientos, tu fortaleza emocional, tu fortaleza física, el compás y tu cuchillo. La ropa que cargues puesta. Y tienes un tiempo limitado para llegar a un sitio donde puedas reabastecer y a partir de allí regresar a tu casa, a tu hogar. Pero date cuenta, todo lo que tienes con lo que cuentas es limitado excepto lo que tienes en tu mente. Motivación, fe, creencia, energía, fuerza, poder. Entendiendo poder, y esto es una definición que yo manejo transversal en mi vida y me ha ayudado muchísimo. Me ayudó mucho como estudiante,
me ayudó mucho como consultor, me ayudó mucho como publicista, me ayudó muchísimo a la hora de enfrentar situaciones desconocidas para mí, básicamente cuando yo inicié mi proyecto de migración y me encontré en mi país, pero en un país que yo no conocía realmente, porque si bien tengo una cultura base española, pues cuando yo llego a España y me encuentro aquello, pues, oye, fue una cosa, un choque durísimo contra la realidad, porque mi cultura no era del todo compatible con aquella sociedad que yo me encontré. Bueno, porque mi cultura se quedó en el tiempo y la cultura actual española es distinta, como es lo lógico, porque los tiempos son distintos, los problemas son otros, el país fue cambiando y bueno, uno fue quedando con el recuerdo. Ojo, a pesar de que yo cogí todo lo que es España hoy, a nivel de cifras, a nivel de situaciones, de información, tal, y lo monté en un archivo con diferentes dimensiones. ¿Para qué? Para precisamente ubicarme, saber qué hacer, cómo hacer y dónde estar y cuáles son las reglas que me rigen, ¿verdad? Al llegar y desplegar el proyecto de migración, porque el proyecto de migración incluía traer a la familia. Esto se puede reducir en un volver a nacer. Quien emigró sabe lo que yo estoy hablando. Ojo, quien emigró con un plan, porque quien emigró, digamos que, como decimos, a la buena de Dios, como vaya viniendo vamos viendo, o que sea lo que Dios quiera, pues bueno, cualquier resultado le viene bien. Y se le fue bien, pudo llevar a su familia donde él estaba y tal, bueno, pues está bien, lo logró, lo felicito igualmente, pero yo no tengo esa manera de operar, a mí no me gusta dejar las cosas al azar, yo prefiero planificar, guardando siempre un extra de que uno, no soy infalible, dos, lo que yo pienso y lo que Dios decide no suelen ser iguales, te lo aseguro de verdad. Yo vivo en Alemania, pero mi plan era ir a España por razones lógicas. El idioma, la nacionalidad, es la patria de donde uno viene, ¿no? Esos son los orígenes. Pensando en mi madre, que es más sencillo para ella ir a España, mi hermana y tal. Bueno, en fin, este, allá hay familia, etcétera. Aquí en Alemania nosotros, bueno, sí tenemos familia, pero en aquel momento yo no sabía que estaban aquí. Y esa es otra parte de la historia. Nos conocemos, hemos hablado, tenemos amistad, hemos sembrado, digamos, ¿no? El corazón para que lo que significa ser familia, que no solamente llevar el apellido, sino que existe una relación cálida, ¿verdad? Aún con la diferencia generacional, que fluya pues la relación, que crezca, ¿no? Bien, eso es otra historia, eso es otro capítulo, pero te da un, una visión 360 de más o menos, ¿no? De 360 grados, quiero decir, de lo que esto implica. Entonces, regresando y rescatando el tema, ¿qué es país? País es un concepto que significa que existe una población asentada en un territorio definido, la población es estable, comparten una cultura, existe en ese territorio y lo que se considera dentro de ese territorio, ¿verdad? Una estructura legal, económica, una organización político-territorial, una organización social, ¿verdad? Y una forma de ejercer soberanía. Esta población se pone de acuerdo entre sí, bien sea por las buenas o por las malas, ¿verdad? De imponer y aceptar y regirse por un marco y una arquitectura legal, que es la que ordena y define esta organización socioeconómica o social, política y económica, ¿verdad? Y también se ponen de acuerdo y definen o deciden cuál es la divisa nacional, la divisa que es libremente y obligatoriamente aceptada por las personas que se asimilan a ese país, a esa nacionalidad. Y también define ese marco legal cómo se relacionan con otros países.
Entonces, después de obtener el reconocimiento internacional, entonces definen y le dicen a estos otros